Buenas tardes para todos nuestros oyentes. El día de hoy estaremos tratando el tema de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Me presento, mi nombre es Juan Camilo Morales, soy estudiante de séptimo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Central y junto a mis compañeros César Pardo y Marya García abordaremos este tema de manera clara y directa para un mejor entendimiento. En primer lugar, me gustaría hablar sobre cómo una adecuada comunicación puede evitar un conflicto y posterior a ello me gustaría darles a entender cuál es la relevancia de los métodos alternativos a la solución de conflictos que de ahora en adelante llamaremos MASC. Bueno, cabe resaltar que una comunicación clara es una herramienta necesaria para entender a los otros y los problemas que pueden llevar a los conflictos. Una comunicación, pues de cierta manera muy inestable, puede generar o puede llegar a ocasionar estos mismos conflictos. Es necesario resaltar que la comunicación está influida por los valores y estos están basados en nuestras creencias, definen quiénes somos y guían las decisiones que tomamos. Por ello, una adecuada comunicación es primordial para, por decirlo así, evitar un inconveniente, sabiendo escuchar y sabiendo entender el punto de vista de la otra persona. Por otro lado, los métodos alternativos de la solución de conflictos aportan de manera significativa al desarrollo económico de un país. ¿Por qué? Pues permiten resolver de manera rápida las controversias que pueden surgir en un negocio o en una ejecución de un contrato, evitando retrasos y sobrecostos. Cabe recalcar que son herramientas jurídicas creadas no solo para la descongestión de los despachos judiciales, sino también para garantizar una convivencia pacífica pues en las comunidades, ya que estos permiten a las partes, en primer lugar, solucionar sus diferencias de manera directa y rápida. Y en segundo lugar, solucionar con la intervención de un tercero imparcial y neutral los conflictos. Por ello, cabe aclarar que en estos métodos encontramos los autocompositivos y los heterocompositivos que a continuación nos estarán explicando nuestro compañero César y nuestra compañera Marja. Y bueno, no sin más, adelante César. Muchas gracias, Juan. Cabe aclarar que existen tres variables que deben cumplir los asuntos al resolver a través de los métodos alternativos de solución de conflictos, por lo que estos deben tener la calidad de ser asuntos transigibles, asuntos desistibles y asuntos conciliables. Ahora bien, resulta trascendental para un correcto entendimiento del tema a tratar dejar claro que existen dos tipos de métodos alternativos de solución de conflictos, como lo son los métodos enterocompositivos y los métodos autocompositivos. En los métodos autocompositivos, la solución de conflictos, las propias partes confrontadas resuelven sus desavenencias en ejercicio de la autonomía de la voluntad, ya sea de manera directa o asistidos por un tercero neutral que facilite el diálogo y la búsqueda de soluciones al conflicto, como sucede en la transacción, la mediación y en la conciliación, los cuales pasaré a explicar a continuación. La transacción es un medio de terminación anormal del proceso en donde a través de un contrato las partes confrontadas terminan judicial o extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Cabe aclarar que existen dos tipos de transacción, la judicial y la extrajudicial, y una vez elegida una de estas dos, se puede transar la totalidad de las pretensiones o una parte de ellas. La transacción judicial se hace si el litigio está pendiente de resolver, se ha traducido ya en un proceso judicial y por ende pasaría a llamarse transacción judicial y se caracteriza porque pone fin al pleito. Por otro lado, tenemos la transacción extrajudicial, la cual se da si el litigio es eventual y no se ha traducido aún en un proceso judicial y se caracteriza por precaver el litigio. Existen una serie de requisitos para que a esta se pueda acudir, como lo son la existencia de una diferencia litigiosa, la voluntad de las partes de poner fin a un proceso existente de forma judicial o extrajudicial y realizar concesiones recíprocamente entre las partes. La regulación de este método se encuentra contenida en el Código Civil entre sus artículos 2469 y 2486, y entre los efectos de los acuerdos que en esta se llega, se destacan que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
Por otro lado, tenemos la mediación, la cual es un proceso o método para resolver las situaciones enfrentadas que nacen entre las personas por su normal convivencia e interacción, en donde un tercero neutral y ajeno al conflicto ayuda a las partes quienes acuden ante él voluntariamente para solucionar sus controversias de manera armónica y mutuamente satisfactoria, evitando de este modo llegar a la jurisdicción ordinaria de administración de justicia. En este caso, al operador del método se le denomina mediador y su función es tratar de hacer que las partes puedan comunicarse y negociar para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a su problema. En este caso, el mediador no decide quién tiene la razón ni dispone de autoridad para imponer una decisión a las partes. Tan solo las asiste para que conjuntamente exploren, se reconcilien sus diferencias y encuentren alternativas a su disputa, tanto en la mediación comunitaria como en el eventual caso de la mediación en derecho penal. Esta mediación se encuentra regulada en el artículo 526 del CPP y la ley 1801 del 2016, llamada Código de Policía y Convivencia, en su artículo 233. El acuerdo alcanzado entre las partes tiene fuerza de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, el cual se contiene en un documento llamado Acta de Mediación. Y por último tenemos la conciliación. Cabe aclarar que la conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, que puede presentar fórmulas de acuerdo. Existen dos tipos de conciliación, judicial y extrajudicial. La conciliación judicial, la cual forzosamente se debe hacer en derecho, y la conciliación extrajudicial, la cual se puede hacer en derecho o en equidad, siempre y cuando, para que se haga en derecho, el conciliador debe ser abogado. Para acudir a este método alternativo de solución de conflictos, se debe realizar la solicitud de conciliación por escrito ante un centro de conciliación público o privado. Este método no requiere de la aceptación de las dos partes para acudir al mismo y está compuesto por tres etapas: la preaudiencia, la audiencia y la posaudiencia. El operador del método se le denomina conciliador, quien debe ser abogado y decidir en derecho por fuera de un juicio. El documento que se emite se le denomina acta de conciliación o constancia y se encuentra regulado en el artículo 116 de la Constitución Política y la Ley 640 del 2001. Y el efecto que tiene la decisión tomada en la conciliación es que hace tránsito a cosa juzgada y el acuerdo contenido en el acta presta mérito ejecutivo. Ahora los dejo con mi compañera Marja, quien procederá a explicarle los métodos alternativos de solución de conflictos heterocompositivos. Muchísimas gracias, César. Yo voy a hablar acerca de los métodos heterocompositivos, de tres en específicos: el arbitraje, la amigable composición y los jueces de paz. Primero, pues voy a definir brevemente qué son los métodos heterocompositivos, según Junco Vargas, quien menciona que estos métodos consisten en la resolución de un conflicto a través de la intervención de una autoridad legítima, pues de un tercero, que brinde una oportunidad de resolución a una controversia, siguiendo pasos en específico de acuerdo a cada uno de los métodos y dando la oportunidad a las partes de su propia defensa. Primero voy a hablar acerca del método del arbitraje, que según el Ministerio de Justicia es un método en que las partes difieren a árbitros la resolución del conflicto relativo a asuntos que son de libre disposición o que la ley ya tenga autorizados. Este método es un método oneroso, dado que se deben pagar honorarios en él y hay gastos de tribunal involucrados. En caso de que se quiera hacer un adelanto del trámite, siempre van a haber gastos involucrados directamente con el tribunal. Es un método excepcional y es temporal, gracias a que el tribunal cesa en sus funciones cuando hay causales de expedición del laudo o hay un vencimiento de términos. Los asuntos básicamente a decidir del arbitraje son cláusulas contractuales o contratos. Este es un método complejo, su decisión es en equidad y presta mérito ejecutivo. Como segundo vamos a hablar acerca de la amigable composición. La amigable composición también trata temas contractuales
Normalmente hay un tercero siempre facultado por las partes que resuelve estas controversias contractuales. No es un método formal, es un método complejo y puede ser tratado por una persona natural o jurídica. Según la ley 1536 del 2012, en su artículo 59, este método se trata entre dos o más entidades públicas o una o dos más particulares, quienes delegan a un tercero una fuerza vinculante o la facultad de definir una controversia contractual de libre disposición. También es un método oneroso, al igual que el arbitraje, por adelantar el trámite excepcional y dado a que requiere un pacto expreso desde las partes y no es jurídico obligatoriamente. No debe ser tratado obligatoriamente por un abogado, puede ser por una persona designada por las partes, además de que este método en específico pues no administra justicia y es transaccional. Por último, vamos a hablar acerca de los jueces de paz, que son un mecanismo complejo o híbrido. En este método se decide en equidad. Normalmente toma 2 años que pueden ser prorrogables para que se tome una decisión. Este no cumple con ninguna norma procesal, no es un método procesal. Cuando no hay conformidad en lo que se decide, se reconsidera o se crea un negocio jurídico o se va directamente a un juez, a quien le toma 10 días para obtener una resolución de acuerdo a estas voluntades. Si no se está de acuerdo con el juez de paz ni el de reconsideración, este puede llegar también a ser una tutela. Estos jueces de paz normalmente son controlados por la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. Normalmente estos jueces tienen facultades especiales como amonestaciones, multas de 15 salarios mínimos vigentes o actividades comunitarias superiores a 2 meses. Normalmente estos jueces son seleccionados por localidades, siempre hay un juez de paz por localidad y suele ser una persona que es como un líder de comunidad, no tiene que ser un abogado ni tiene que estar directamente ligado a funciones jurídicas, sino que puede ser simplemente un líder de la comunidad o de la localidad en específico.